Muy buenas noches. Vamos a conversar en esta oportunidad con Yasna Cepeda Lay, que es directora regional del Servicio Nacional de Consumidor, más conocido como SERNAC. A todos nos ha tocado alguna vez pasar un mal rato en alguna adquisición, una compra, un servicio y encontrar con que no se cumple con lo que uno esperaba, con lo que se informó, y el lugar adecuado, pertinente para hacer los reclamos es obviamente en SERNAC. Y para hablar de ese tipo de temas que son tan importantes para la comunidad en general, está Yasna Cepeda Lay con nosotros esta noche. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bienvenida a Morrovisión. Gracias por la invitación. Gracias por aceptar también. Yasna, ¿qué se puede reclamar en SERNAC? Partamos por ahí porque aprovechemos a hacer un poco de didáctica y de informar a la gente que de algún modo hay cosas que no se conocen o ignoran, ¿te parece? Claro. Bueno, en primer lugar, el Servicio Nacional del Consumidor es una agencia del Estado que tiene por objeto velar por la protección de los derechos de los consumidores y lo que pueden reclamar los consumidores es cualquier vulneración que se produzca a sus derechos, como por ejemplo si se produce algún cobro indebido o no se respeta la garantía legal, cobranzas judiciales abusivas, puede concurrir a SERNAC y interponer un reclamo. Ya. ¿Eso tiene algún costo para el que hace el reclamo? ¿SERNAC cobra? No, no tiene ningún costo para el consumidor, pero lo que sí se recomienda antes de ir a SERNAC es que se acerque a la empresa a hacer el reclamo. Si le va mal en la empresa, la respuesta no es satisfactoria para el consumidor, se acerque a SERNAC a hacer el reclamo, lo puede hacer a través de la plataforma web www.sernac.cl, lo puede hacer a través de las direcciones regionales, a través de los municipios que tienen convenio con SERNAC, o los servicios públicos que tengan convenio con SERNAC, o a través del número telefónico 800-700-100. Ya, o sea, hay como encontrarte y a los funcionarios que te acompañan, ¿verdad? Exactamente. Ya, qué bien. Después que se hace el reclamo, se cumple con este recorrido que tú acabas de describir, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué hace SERNAC? Bueno, nosotros ingresamos el reclamo y este se deriva al proveedor. ¿Ya? El proveedor tiene un plazo de 20 días para responder al reclamo. Se le pone en conocimiento de lo que está solicitando el consumidor, los hechos del reclamo, y el proveedor tiene varias alternativas. Puede responder acogiendo el reclamo, o rechazándolo, acogiéndolo parcialmente o no respondiendo simplemente. Y si no responde, ¿qué sucede? ¿Tienes derecho a ir a un tribunal? ¿Se resuelve en alguna instancia judicial? Claro, si no responde el proveedor al consumidor o la respuesta no es satisfactoria, el consumidor puede acudir a los tribunales de justicia. Y para eso, SERNAC igual brinda orientación sobre los pasos a seguir en tribunales. No le ofrece un abogado, pero sí orientación. Pero sí orientación. Lo que sí es importante tener presente es que hay un formulario de denuncia que está en la página web de SERNAC, o también ese formulario lo puede encontrar en las direcciones regionales de SERNAC. Y puede solicitar igual orientación con nosotros para el llenado de la denuncia, o puede solicitar orientación llamando al 800-700. Desde ese punto de vista, y si alguien tiene que hacer una demanda en un tribunal pertinente, ¿qué hablan las estadísticas en nuestra región sobre el resultado final? ¿Tiene suerte la gente que va con ustedes y después a un tribunal? Sí, bueno, de los reclamos este año, el 2018, el año pasado, el 2018, se recibieron 3.632 reclamos. ¿Cuántos? 3.632 reclamos. ¿A Canarica, sí. Ah, mira. Y este año vamos en 2.221 reclamos. Wow, y solo vamos con 6 meses transcurridos. Imagínese. Todavía queda el resto. Queda mucho tiempo todavía. ¿Y qué pasa finalmente? Generalmente los reclamos son acogidos. Es baja la cantidad de reclamos que se rechazan. O se acoge parcial, o se acoge, o en otros casos se rechaza y la persona tiene la posibilidad de ir al tribunal. Pero los tribunales, sancionan en su mayoría a favor de quien reclama, de la víctima. Generalmente, si el consumidor cuenta con los medios probatorios suficientes, se falla a favor del consumidor. No, claro, pero si pasó por SERNAC y ustedes encontraron de que lo que correspondiera ya el reclamo o llevarlo a la instancia judicial, se supone que tiene razones de sobra el consumidor que va finalmente a la justicia, ¿no? Bueno, exactamente, porque el consumidor igual se toma la molestia de acudir al SERNAC, se toma el tiempo necesario para ir al tribunal.
Entonces, todos esos factores los toma en cuenta el tribunal para fallar a favor del consumidor. Ya, o sea, es parte de lo que valora o considera. Es parte de lo que valora el juez. Porque la falta estuvo en el proceso de compra y venta de un servicio, ¿no? O de un producto, ¿verdad? Exactamente, sí. Si ahí hay algo que está claro y bien demostrado, el tribunal no podría decir que no existe. Claro. Pero siempre, bueno, nosotros le recomendamos a los consumidores que junten la mayor cantidad de pruebas necesarias para presentarlas en tribunales. Por ejemplo, la boleta, lo que acredite la compra. Y en los medios probatorios, testigos, por ejemplo, documentación, estados de cuenta, etc. ¿Tú te has dado cuenta, a propósito de pruebas y de boletas, que cuando uno va a pagar en las maquinitas te dan una boleta o un papel blanco como factura, que la tinta desaparece a las pocas semanas? Claro, sí. Lo que eso pasa es que... es con intención, ¿no? Porque uno se olvida y no le hace una foto, no le saca fotocopia, y cuando va a buscar el documento porque se venció, no sé, el plazo de que el aparato podía estar en tus manos funcionando bien, y resulta que no funcionó bien, y tú vas con el comprobante y lo vas a buscar, la boleta, y ya no se ve nada. Está toda borrada, claro. ¿No hay manera de exigirle a las empresas que...? No, lamentablemente no, pero sí el consumidor le aconsejamos que le saque una fotocopia a la boleta cada vez que compre un producto, porque, por ejemplo, la garantía legal solamente dura 3 meses. Entonces es importante tener copia de la boleta. A los 3 meses esa boleta ya no existe, ya no existe, claro, se borró la tinta, ¿no? Exactamente. Y eso es una... bueno, lo voy a decir yo, no lo digas tú, pero eso es una mala intención de parte de la empresa o de la tienda, en fin, porque saben que están usando una tinta que se desaparece, se borra a los 2 o 3 meses, ¿no? Y ya no tienes prueba de haber adquirido allí. Sin embargo, en el sistema de ellos tú apareces, ¿no? Pero para que ellos tengan un respaldo una copia de lo que tú necesitas para ir a un tribunal, es todo un proceso. Por eso igual es importante los vouchers, porque las personas que compran con tarjeta de crédito tienen los vouchers. Y eso no se borra, pues se consiguen por correo electrónico o en el banco, y ahí queda registro de la compra. Claro, lo lógico sería decirle, oye, tiene teléfono, tómele una foto a la boleta, por último, ¿no? Se le va a sacar fotocopias más rápido. Sí. Pero hay que dejar un respaldo finalmente. Siempre dejar un respaldo. Porque de la compra. Es una mala costumbre que tienen la mayoría de las tiendas grandes, ¿no? Sí, exactamente. Oye, respecto en la región, comparado el año pasado con lo que llevamos del 19, más o menos, ¿cuál ha sido la tónica en tu oficina? Han tenido, ya me hablaste de una cantidad importante de casos que van 2.000 y tanto y 3.000 el año pasado. ¿Eso significa que tiene, de acuerdo a la relación que se puede hacer con otras regiones, en Arica hay más reclamos que en otras regiones, o es un promedio como de carácter nacional? Es que depende de la cantidad de habitantes de cada región. Nosotros no tenemos tantos habitantes y no tenemos tantos reclamos, pero en otras regiones como, por ejemplo, Santiago, obviamente hay mucho más reclamos que en las regiones. 5 millones o más de personas allá. Aquí apenas somos 230.000. Exactamente. Pero proporcionalmente, tú dirías de que la gente recurre a ustedes apenas tiene problemas o entiende que ustedes existen y que son un lugar que les permite resolver su problema con... Generalmente la gente entiende que tiene que ir primero a la empresa a reclamar, y a veces la misma empresa le dice a la persona que vaya a CERNAC, entonces vaya por otro lado. Llegan sí o sí, van a llegar igual las personas a CERNAC a reclamar. Ya. Y desde el punto de vista nuestro, también regional, ¿en qué área del comercio o de servicio se presentan más reclamos? Bueno, el año 2018 los mercados más reclamados estuvieron en financiero, mercado financiero, telecomunicación en segundo lugar y tercero retail. Ah, mira, ya. Sí. Bueno, ahora ya tenemos 2 malls, así que me imagino que ahí puede aumentar un poco el pic, ¿no? Claro. En las tiendas, los servicios de mall. Pero este año vamos casi igual, con los mismos mercados reclamados. La misma tendencia, sí. Ya. Y eso... diríamos que hay un mal comportamiento del comercio en general, o sea, las conductas de los proveedores de servicios y productos tienen la mala costumbre de afectar, de maltratar a sus clientes. ¿Por qué ocurre tanto reclamo? ¿Tú sabes por qué, me imagino, se origina eso?
Claro, lo que pasa es que hay empresas que tienen muy malas prácticas. Ya. Por ejemplo, el tema de las garantías, por ejemplo, no respetar las garantías legales. Hay muchas empresas que pasan por alto, envían a las personas al servicio técnico. Ya. Finalmente, el servicio técnico dice que es responsabilidad de la persona que se haya echado a perder, por ejemplo, un artefacto eléctrico y no respetan la garantía. Ya, o sea, Entonces, el culpable siempre es ser el cliente. Es como una mala práctica que tienen las empresas. Ya. Claro. Y eso origina la cantidad de reclamos que estamos conociendo, ¿no? Exactamente, sí. Pero bueno, no se explica tanta gente reclamando. Si fuese un servicio razonablemente bien ofrecido y garantizado, los reclamos prácticamente deberían ser mínimos, ¿no? Claro. Y no es así. Pero no es así. O sea, tener un problema de conducta. De conducta de las empresas. De malas prácticas. Mira, sí. que lamentable, ¿no? Porque se supone que somos un país que está en la OCDE, que somos aspiramos a ser del primer mundo, ¿verdad? Un país desarrollado, pero no estamos dando buenas señales en ese sentido. No, para nada. ¿Ustedes tienen una oficina con suficiente personal, equipamiento, como para responder a esa demanda tan numerosa en nuestra región? En nuestra región no somos 7 funcionarios. Bueno, hay 2 ejecutivos de atención de público que atienden los reclamos y no hemos tenido ningún problema para atender gente, atender público, porque los funcionarios son súper eficientes. Claro. Así que en el caso dan abasto a la demanda, ¿no? Sí, dan abasto. En el caso de que no queden conformes con la respuesta, bueno, le damos la asesoría. Tenemos un equipo jurídico que está dispuesto para orientar a los consumidores. Ya. Oye, yendo a otro aspecto de CERNAC, no sé si entiendo o estoy equivocado, que hay como nuevas facultades que está adquiriendo CERNAC. ¿Podrías hablarnos de eso? Bueno, la ley 21.081 otorgó nuevas facultades al Servicio Nacional de Consumidor, entre ellas la facultad para fiscalizar a las empresas. Ah, ¿pueden fiscalizar ahora? Sí, ahora podemos hacerlo. Antes no estaba contemplada esa facultad para CERNAC, solamente podíamos hacer visitas de ministro de fe. Pero esta es una nueva facultad que se hace la fiscalización en base a un plan anual de riesgos. ¿Cómo así eso? Dilo ¿cómo se llama? En cristiano, como dice. Claro, lo que pasa es que se hace una evaluación de los reclamos a nivel nacional. Ya. Las empresas que tengan mayor reclamo, las categorías legales de reclamo, y en base a eso se hace un plan anual de riesgos. ¿Pero qué significa que ustedes pueden fiscalizar? En la práctica, ¿en qué consiste esa que podemos ir a alguna empresa a detectar si hay alguna infracción a la ley del consumidor? Por ejemplo, si no se está respetando la garantía legal. Ya, ¿pero van ustedes por una denuncia o porque ustedes se sospechan o es una rutina que deben hacer con todo el comercio, toda la empresa? Bueno, este año lo que se está haciendo es seguir las instrucciones que nos dan de nivel central. Ya, ellos nos dicen, tienen que ir a tal empresa y nosotros vamos a las empresas a fiscalizar. Vienen las instrucciones de Santiago. Exactamente, sí. Ya, ¿y de Santiago están enterados de qué empresas acá o servicios podrían ser factor de fiscalización? Exactamente. ¿Cómo saben Pero eso? es una visita sorpresa, pero obviamente las empresas no tienen que saberlo. O sea, es aleatoria. Es aleatoria, sí. O más bien están haciendo una revisión del comportamiento Exactamente. Para llevar un promedio, una estadística, ¿no? Sí. ¿Y qué otras novedades tiene? También respecto a los juicios colectivos, antes no se podía demandar por el daño moral. Ahora sí se puede exigir indemnización por el daño moral. Y ¿Hay muchos casos de que quedaba la parte, ese aspecto fuera del juicio? Claro. ¿No era posible demandar? Anteriormente, bueno, antes de esta ley no se podía demandar por daño moral. Entonces el daño moral implica todas las molestias, la pérdida de tiempo, el daño psicológico. Eso no se podía indemnizar, pero ahora con la nueva ley sí se puede. Ya. ¿Y había estadísticamente un número importante de demandas que no se pudieron hacer por ese factor? Gente que decía, me afectaron de esta manera, personas que se enfermaron o están enfermas. Y exactamente, ¿verdad? No se podía a través de una demanda colectiva exigir ese tipo de daño, solamente el daño material, o sea, lo que gastó la persona o lo que lo cobraban individualmente. Nada más que eso. Nada más que eso, sí. Ya. ¿Y alguna otra novedad? Son interesantes en todo caso, ¿no? Sí, bueno, lo otro es que las multas aumentaron. Sí, aumentaron hasta 6 veces el valor de las multas actuales. Y eso estamos hablando de... pueden llegar hasta 108 millones de pesos por una sola infracción. 108 millones de pesos, ¿eso se le aplica a una infracción, por ejemplo, porque compraste una lavadora
y ese Es que se aplica depende por el monto del producto, el servicio. Depende del tipo de infracción, porque, Ajá. por ejemplo, en el caso de publicidad engañosa, las infracciones son más altas Claro. que en el caso de una simple infracción, una infracción común. Ya. Pero en la mayoría de las multas aumentaron más o menos 6 veces el valor. Antes el máximo, por ejemplo, una infracción tipo común era 50, ahora son 300 UTM. Ya. Entonces aumentó igual en forma Es bueno considerable. eso, porque así provoca una mayor preocupación de quien estaba acostumbrado a afectar al cliente, Claro. porque la multa subió el Claro, monto. ahora las empresas es lo más van a pesado. pensar antes de cometer una infracción. Claro, claro. Cuando las multas son bajas, les da lo mismo pagar. Claro. En este momento, por ejemplo, en Osorno hay un tema relacionado con la empresa sanitaria, Sí. que dicen que el máximo de multa que podía pagar son 600 millones de pesos, pero llevan 6, 7 días sin agua, ¿no? Y están ofreciendo medidas paliatorias, pero que no resuelven el daño que han causado, ¿verdad? Claro. Claro, en ese caso, lo que Ahí está la haciendo gente podría hacer Cernac, una demanda colectiva, ¿no? Sí, lo que va a hacer Cernac es oficiar a la empresa y va a iniciar un procedimiento voluntario colectivo, que Ya. eran las antiguas mediaciones colectivas, ahora se llaman procedimiento voluntario colectivo. Ya. Eso para buscar compensaciones a favor de los consumidores afectados por los cortes. Y ahí esto solo resulta un producto de una relación comercial que se realizó. Claro, Ya. sí. Ese procedimiento voluntario colectivo, que igual es una nueva facultad del Cernac, que es una nueva facultad del Cernac, que antes era las mediaciones colectivas, ¿Ya? y ahora la diferencia es que ahora está regulada en la ley. Antes no se regulaba el plazo. Una mediación colectiva podía demorarse 2 años, ahora el plazo máximo son 6 meses. Ya. Esto se podría aplicar, por ejemplo, por algo que uno hace comúnmente, por ejemplo, tomar un colectivo o un autobús y no te dan el boleto o te hacen bajarte porque te dio la gana y no quiere continuar con el viaje. Ocurre con los que se hacen de aquí a Tacna, ¿no? Habitualmente es como más conflictivo porque además son choferes y vehículos peruanos, Claro. pero cometen la falta aquí en Chile o la cometen en el lado peruano y tú llegas a tu destino, que es Arica. Puedes ir al Cernac y decir, mire, el vehículo patente tal, no sé qué, me cobró de más y aquí la tarifa dice esto. Lo que pasa es que es necesario tener siempre algún comprobante de pago. Es que ahí no existe. Por lo general no te ellos dan. no dan un comprobante. Claro. Entonces hay que acreditar la relación de consumo y si no tienen comprobante de pago, no Claro. se puede. O sea, puede hacer el reclamo, pero lo más probable es que le vaya mal porque no tiene ese comprobante. O sea, ahí es tierra de nadie Exactamente, esa sí. situación, ¿no? Claro. Sí. Qué complicado. Falta todavía mucho por mejorar. Vas bien, Cernac va bien, está mejorando, obviamente. ¿Qué otra cosa tienes allí que sea novedoso? Bueno, el tema de como lo dije, el procedimiento voluntario colectivo, los juicios colectivos, se reducen los plazos de respuesta del procedimiento voluntario colectivo. Ya. El otro que se puede citar a declarar a los representantes de las empresas. Ah. Y si no van a declarar, se puede pedir orden de arresto. Ah, Y mira, esa ya. facultad tampoco estaba contemplada anteriormente. Bueno, eso también le asustará un poco al Claro. infractor, ¿no? Sí, así que es una muy buena facultad que se le otorgó igual a Cernac. ¿Tú crees que con esas medidas y algunas otras que estén por aprobarse, porque esto siempre va evolucionando, ¿no? Para mejorar, la actitud de la conducta, la cultura pues, del comerciante, el empresario que da servicios o ofrece productos, tenderá a mejorar, porque lo estamos obligando a través de estas medidas, ¿no? Claro, y lo más probable que sí, porque ahora, bueno, se pueden imponer, las multas subieron, entonces igual es una buena medida de disuasión para que las empresas no cometan estas malas prácticas. Seguro, claro. Ayuda, digamos, ¿no? Claro, Ya. claro. Igual depende de los tribunales, ¿eh? Porque a veces los tribunales nos fijan las multas muy altas, entonces igual depende de los tribunales que se aplique la ley, que la idea es que los tribunales apliquen la ley. Claro, Porque solamente es la pueden multar instancia. los tribunales. ¿Y a qué tipo de tribunal llegas tú con una demanda a través de este tipo de problemas? Lo que pasa es que puede ser una denuncia ante el juzgado de policía local, Ya. es una denuncia de interés general, o puede ser una demanda colectiva y la demanda colectiva se presenta en el juzgado de letras.
Ya. Sí. Obviamente Claro. los tiempos son diferentes porque se presenta en el juzgado de policía local, los tiempos son más cortos Claro. y la demanda colectiva puede durar 3 años, 4 años. Imagínate. Claro, y ahí además uno tiene posibilidad de ir a la Corte de Apelaciones, hasta la Corte Suprema, ¿no? Hasta la Corte Suprema Claro. en la demanda colectiva. Claro. Sí. Entonces, claro, eso toma harto tiempo y los Sí. abogados se especializan en alargar las cosas cuando no les va bien. Exactamente. Sí. Está bien. Oye, Yasna, ¿alguna otra cosa interesante que nos puedas comentar? Porque la gente está interesada siempre en saber cómo se defiende, ¿no? Claro, bueno, más que todo instar a las personas para que hagan sus reclamos en CERNAC ¿Ya? a través de la plataforma web, Sí. las direcciones regionales o llamando al 800-700-100. Y si no hace el reclamo, que no alegue, porque no se supo defender, no quiso defenderse, ¿no? Claro, ¿Ya? pasa mucho, por ejemplo, con los cortes de luz, que las personas, van muy pocas personas a reclamar. Ya. Entonces es súper importante que las personas se acerquen al CERNAC a hacer su reclamo. ¿Ya? En el caso de cortes de energía, cortes de agua, ¿ya? Porque así nosotros tenemos una base para poder hacer una posterior demanda colectiva en base a los reclamos. Sí, y sobre todo en el norte de Chile, para no mencionar solo nuestra región, los cortes se producen con más frecuencia de lo que uno quisiera, ¿no? Exactamente. Y sin respuesta, ¿no? A veces se te queman aparatos electrónicos cuando vuelve el servicio eléctrico y viene con más energía, más voltaje y uno después tiene que estar peleando con ellos para que te cambien el refrigerador, en fin. Sí, pero hay muchas personas que no hacen nada y no reclaman. Pierden Y nomás. pierden nomás. Claro, Entonces la no idea es que tiene reclamen, sentido eso. claro, y le ganan a las empresas. Claro. Bien. Bueno, Yasna Cepeda Lai, gracias por haber venido. Siempre es interesante escuchar información como esta porque mientras más y mejor informado esté uno, puede defender mejor sus derechos y sabe a quién recurrir. Y en el caso de lo que hemos hablado esta noche, a CERNAC particularmente. Okay. Bueno, muchas gracias por la invitación y como les digo, ojalá que se acerquen a CERNAC en caso de que tengan alguna problemática de consumo y no se queden ahí, que Claro. sigan adelante hasta el final y si no tienen respuesta, a la justicia. Que aprendan a defenderse. Exacto. Eso es. Bien, gracias, ¿no? Que estén Ya, muy gracias. bien. Bueno, vamos a unos comerciales y luego más noticias en Notivisión.